Hola futuros farmacéuticos, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de FROS y aparte los ejercicios del seminario 4, el 9, el 10 y el 11 de química inorgánica. Vamos a ver, así un poquito por encima de teoría. FROS son los diagramas que representan las especies en pH ácido, en pH básico y nos da cierta información. Por ejemplo, para un elemento el que sea, si tiene esta forma, que tiene un punto por encima de los dos siguientes, esto significa que desproporciona. Es un punto convexo y la especie es inestable. Esto quiere decir que esta especie va a reaccionar consigo misma para formar la especie más oxidada y la especie más reducida. Vale, nos podemos encontrar otra gráfica que tenga esta forma. A ver, que enfoque. Ahí. Esto significa que es una especie que comproporciona. Es un punto cóncavo, como en plan cavar, pues cóncavo, ¿eh? El punto más bajo va a ser cóncavo. Y va a ser una especie estable. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo de la gráfica y esto significa que esta especie, cuando reaccione consigo misma, esta con esta van a formar esta especie que es la más estable. Vale, así información general que vamos a sacar de un diagrama de Frost. El punto del elemento más alto es el oxidante más fuerte. El estado de oxidación más favorable para el elemento siempre va a ser el punto más bajo. Y cuando tengamos varios elementos, la pendiente más positiva va a ser la más oxidante, el elemento que sea más oxidante. Vale, y por último, cuando veamos, nos pregunten por procesos que si ocurrirán o no ocurrirán en un gráfico de Frost, tenemos que ver que un movimiento hacia abajo en la gráfica, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero así en diagonal, significa que va a ser un proceso termodinámicamente favorecido, o sea, sé que sí va a pasar. Ahora con los ejercicios de seminario vamos a ver algún ejemplo. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 9. Dice, teniendo en cuenta el diagrama de Frost de oxígeno en medio ácido, o sea, de esta parte nos olvidamos, básico, nos quedamos con esta, con el ácido. Dice, el estado de oxidación más estable para este elemento es, como hemos visto antes en la teoría, la pelotita más baja. Está aquí, pues el H2O es el más estable. Pregunta B, ¿qué le ocurre al peróxido de hidrógeno en este medio? Como hemos visto antes, una pelotita, una más encima y la siguiente por debajo, significa que desproporciona y es un punto convexo y es una especie inestable. Se va a juntar, cuando reaccione agua consiga misma, va a dar H2O. O sea, agua con oxígeno va a dar H2O. Oxidará el oxígeno al zinc, vale. Aquí tenemos que analizar pendientes, puesto que no nos está dando potenciales de reducción estándar. Si viésemos que el potencial del oxígeno es mucho mayor y el zinc no sé qué, podríamos hacer la ecuación y verlo. Pero como no nos da potenciales, tenemos que fijarnos en las pendientes. Como hemos dicho antes, si el oxígeno oxida al zinc, significa que el zinc metálico va a pasar a zinc más 2 y el oxígeno se va a reducir a oxígeno menos 1. De oxígeno 0 a menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que fijarnos en las pendientes. ¿Es favorable el proceso de O2 a H2O2? Como hemos visto antes, estamos yendo hacia abajo, lo cual sí es favorable. ¿Es favorable el paso de zinc metálico a zinc más 2? Sí. Son procesos termodinámicamente favorecidos, por lo cual sí se oxidará. Vale, vamos al ejercicio número 10. Dice, la figura de la derecha es el diagrama de Frost a pH 0 para los elementos cobre y hierro. Contestar, vale. ¿Qué sucederá al intentar atacar el cobre metálico o hierro metálico con ácido clorhídrico? 1 molar. Bueno, el 1 molar sobra porque no da información de nada. Escribir las reacciones correspondientes. Vale, cobre metálico. Vamos a hacerlo con pendiente y ahora vemos las reacciones. Para pasar de cobre metálico a cobre más, para que se oxide, estamos viendo que tenemos que ir hacia arriba. Eso significa que es un proceso que no va a ocurrir, no va a pasar. Un ejemplo anterior, por ejemplo, aquí en el agua, de agua oxigenada a agua, si tú lo dejas al aire, al final se acaba convirtiendo en agua normal y corriente, el oxígeno se va evaporando. Pero sin embargo, si tú pones agua y quieres tener agua oxigenada,
Pues todavía yo no sé el caso de que yo he tenido, bueno, entonces las playas serían agua oxigenada pura, ¿no? Entonces no, vemos que esto no es favorable, ¿vale? Bueno, pues el cobre metálico no es cobre más un protón del ácido, cobre más H2. Pero sabemos que no ocurre porque la pendiente así no lo dice. Sin embargo, con el hierro pasa lo contrario. Si al hierro vemos la pendiente que es hacia abajo, es un proceso espontáneo y si va a pasar, se va a oxidar a hierro 2. Pues ponemos la ecuación. Hierro más protón, hierro 2 más H2. Sí pasará. Y luego se oxidará a hierro 3, pero por el aire y eso. Vale, pregunta número B. ¿Qué ion es más oxidante, el hierro 3 o el cobre 2? Aquí no tengo que fijar en la pendiente. Vemos que cobre 2 tiene una pendiente así un poquito chiquitilla, pero la del hierro 2 al hierro 3 es más grande, más pronunciada, por así decirlo. Por lo tanto, esta especie va a ser más oxidante que esta. ¿Es estable el cobre más 1 en disolución acuosa? Pues vemos que no. ¿Por qué? Porque especie por abajo, encima y por abajo igual a desproporción. Punto convexo y es inestable. Y por último nos dice, considera el siguiente diagrama de Frost. ¿Cuáles son los estados de oxidación más estables para el oxígeno, el cobre y el zinc? Pues nos tenemos que ir a buscar las pelotitas más bajas. Para el oxígeno, el agua, que es -2. ¿Cuál es más? El cobre, pues el más estable es cobre metálico. Y para el zinc, el más estable es zinc más 2. Pregunta número B. ¿Qué par es más oxidante? ¿El cobre 2 más cobre más o el H2O? O sea, peróxido de hidrógeno o agua. ¿Y el por qué? Pues esto se justifica, como hemos dicho en el ejercicio anterior, por las pendientes. Es mucho más pronunciada la del agua hacia el peróxido de hidrógeno que la del cobre al cobre más 2. Muchísimo más. Por lo cual esta va a ser más oxidante. Ese par va a ser más oxidante. ¿Cuál sería el resultado de la reacción O2 más zinc 2 en agua? Pues va a ser que no. Porque si tú pones oxígeno más zinc 2, el oxígeno no se puede oxidar más ni el zinc tampoco. O sea, no se pueden hacer, no puede haber una reacción porque el estado de oxidación mayor del zinc es zinc más 2. No va a ocurrir. Y dice, ¿qué especies pueden desproporcionar? Pues vemos que desproporciona el peróxido de hidrógeno y el cobre más. Y escribir las reacciones. Pues las reacciones las tenéis aquí. El peróxido de hidrógeno más un electrón va a dar O2 y menos un electrón va a dar agua, y el cobre más un electrón va a dar cobre más 2 y un cobre más un electrón, cobre. Y con esto ya hemos terminado Frost. Más o menos el examen será parecido y con estos 3 tipos de ejercicios distintos más o menos podéis contestar. Espero que os sirva y un saludo.